Evolución de la educación física en España hasta los años 60. En la primera mitad del siglo XIX, la educación física no era una materia escolar. En 1879, la educación física es una materia obligatoria en la escuela. En 1883, se crea la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. Entre 1893 y 1895 surge el término de gimnasia higiénica. En 1899, los licenciados en medicina podían impartir clases de educación física. En 1919, durante la dictadura de Primo de Rivera, se crea la Escuela Central de Gimnasia del Ejército. En 1933 se funda la Escuela de Educación Física de la Facultad de Medicina. En 1941 se funda el Centro Académico Nacional José Antonio y posteriormente la Escuela Femenina de Educación Física. Durante el franquismo, la educación física se centró en las instituciones del movimiento y los encargados de impartirla se formaban en las academias nacionales de Frente de Juventudes. La educación física se trataba de modificar las conductas negativas y adquirir hábitos saludables, a tal punto que el deporte conseguiría alejar a los jóvenes de los prostíbulos y de la bebida, y conducirlos por las sendas de la vida sana y edificante. El objetivo final fue la formación espiritual de la juventud y la inculcación de una escala de valores muy bien definida, a la que sin lugar a dudas podía servir magistralmente el fortalecimiento del cuerpo. El desarrollo de las potencialidades fisiológicas debía formularse en íntima conexión con la promoción de las capacidades intelectuales, de modo que fuera posible alcanzar el predominio intelectual sobre los instintos primarios. La educación física contribuiría notablemente a la modelación de hombres fuertes, robustos y vigorosos, pero no solo en el terreno meramente físico. La fortaleza física se traduciría en el fortalecimiento del carácter y la voluntad, pero no para crear individuos autónomos, sino seres consagrados durante todas sus vidas al engrandecimiento de su patria y de su religión. Destacaban valores tales como la disciplina, la obediencia, el sacrificio, la responsabilidad, la lealtad, etc. En este sentido, el papel jugado por la educación física fue muy importante, ya que se prestaba mejor que ninguna otra actividad al entretenimiento. En cuanto a la formación de los profesores de educación física en España, aunque en el año 1961, con la Ley de Educación Física, querían buscar una modernización de los estudios, no fue hasta el 1990, con la Ley de Ordenación General, cuando se incluyeron distintos aspectos que antes no existían, como por ejemplo mejorar la condición física y la salud, desarrollar la expresión corporal, realizar juegos para que los alumnos puedan aprender divirtiéndose, aprender a ganar y a perder, saber jugar en equipo, crecimiento personal y muchas cosas más que pretendían que los alumnos puedan valorar su aprendizaje. Esto en el siglo XIX no era así, cuando aún la educación física no estaba incluida en los planes de estudio, que esto fue en la primera mitad, cuando los profesores tenían una preparación con orientación militar. Después de esto, en la segunda mitad, eran adoctrinados según los principios del movimiento nacional, tenían que servir a la patria y a Dios, y tenían que cumplir los principios nacionales. Ahora, en cambio, no es así. Tienen que dejar el modelo de proceso-producto y deben ser competentes y tener las capacidades y habilidades profesionales para diseñar sus tareas y programar su aula, y poder evaluar los aprendizajes del alumnado. La Ley Moyano de Instrucción Pública, la Ley de Instrucción Primaria, no admite la educación física como disciplina escolar. En 1879 se planteó la obligatoriedad. La reforma más significativa fue originada por la Ley de Educación Física de 1961. El INEF fue creado por la Ley 77/1961, donde apostaba desde el principio por la especificidad. El Real Decreto 790/1981 planteaba una nueva regulación de los INEF, donde se podía elaborar su propio plan de estudio siguiendo unas directrices marcadas por la Orden del 16 de julio de 1981. Hasta el siglo XIX no empiezan a sentarse las bases de la educación española. A partir de finales de este siglo, la educación física comienza a ser considerada en el sistema educativo español. Durante el siglo XX, la educación física se introduce en todos los niveles gracias a la LOCSE. En la LOE 2006 se disminuyen las horas de educación física respecto a la LOMSE y se convierte en una asignatura tan relevante como las matemáticas. En la LOMCE 2013 se disminuyen las horas de clase y se convierte en una asignatura específica.